camión de la basura pasaba todas las mañanas a las 7 con el mismo ruido metálico que hacía vibrar los cristales del edificio. Las ventanas se abrían una tras otra mientras los vecinos sacaban bolsas, saludaban con la mano o aprovechaban para comentar cualquier cosa antes de ir al trabajo. Solo había un departamento que permanecía exactamente igual cada día. Las cortinas nunca se movían. La puerta jamás se abría. Ni siquiera la luz del pasillo parecía reflejarse debajo del marco. Lo más extraño era que el administrador aseguraba que aquel lugar seguía ocupado y que el pago del mantenimiento llegaba siempre puntual, el primer día de cada mes. Durante semanas nadie le dio demasiada importancia. En edificios grandes era común que algunas personas llevaran una vida reservada. Había quienes trabajaban desde casa, quienes viajaban constantemente o simplemente evitaban el contacto con los demás. Sin embargo, comenzaron a aparecer pequeños detalles que nadie lograba explicar del todo. Algunas noches, cerca de las 2 de la madrugada, se escuchaban pasos lentos dentro del departamento. No eran golpes fuertes ni muebles arrastrándose. Eran pasos tranquilos, constantes, como si alguien caminara de una habitación a otra, siguiendo siempre el mismo recorrido. Lo inquietante era que ningún repartidor, ninguna visita y ningún familiar había sido visto entrando o saliendo de ese lugar durante años. El edificio tenía apenas 5 pisos y todos terminaban conociéndose de alguna manera. La señora que alimentaba gatos en la entrada sabía quién llegaba tarde. El joven del 4.º piso reconocía el sonido del elevador cuando alguien cargaba bicicletas. Incluso el vigilante nocturno podía decir qué vecino olvidaba apagar la televisión antes de dormir. Pero nadie podía recordar haber visto al ocupante del departamento 502. La duda comenzó a crecer cuando una tubería explotó en el baño del departamento contiguo. El agua empezó a filtrarse hacia el techo del 5.º piso y fue necesario revisar todas las conexiones. El administrador subió acompañado por un plomero y golpeó varias veces la puerta del 502. Esperaron. Volvieron a tocar. Llamaron por teléfono al número registrado en el contrato. Nunca hubo respuesta. Sin otra alternativa, buscaron la llave de emergencia. Lo primero que llamó la atención fue el silencio absoluto. El interior estaba impecable. No había olor a humedad, ni comida, ni polvo acumulado. Todo parecía limpio, demasiado limpio. Sobre la mesa del comedor descansaba un plato perfectamente colocado junto a unos cubiertos alineados con precisión. En la cocina había una taza con café completamente seco, como si hubiera permanecido allí durante mucho tiempo. La cama estaba tendida, la ropa doblada dentro del armario. Los relojes marcaban la hora correcta. No encontraron a nadie. El plomero reparó la conexión mientras el administrador observaba cada rincón, intentando entender cómo podía verse tan habitado un lugar completamente vacío. Antes de marcharse, cerró todas las ventanas, apagó las luces y volvió a asegurar la puerta. Al día siguiente, cuando subió para revisar que no hubiera nuevas filtraciones, encontró la taza nuevamente llena de café caliente. Nadie volvió a entrar. La noticia recorrió el edificio sin necesidad de redes sociales. Bastaron unos cuantos comentarios en el elevador para que todos comenzaran a prestar atención al misterioso vecino. Algunos aseguraban que todo era una exageración del administrador. Otros pensaban que alguien utilizaba una segunda llave. Un hombre jubilado propuso instalar una cámara frente al departamento para terminar con las especulaciones. La cámara permaneció grabando durante 10 noches consecutivas. En ningún momento registró una sola persona entrando o saliendo. Sin embargo, cada madrugada,
Exactamente a las 2:17, debajo de la puerta, aparecía durante unos segundos una tenue sombra que cruzaba lentamente de un extremo al otro. No provenía del pasillo. Parecía moverse desde el interior. Quienes revisaron las grabaciones intentaron convencerse de que era un defecto del sensor nocturno, hasta que compararon todas las noches y descubrieron que la sombra seguía exactamente el mismo recorrido, con la misma velocidad, deteniéndose durante unos segundos justo frente a la mirilla. Después desaparecía. Algunas personas dejaron de usar las escaleras por ese lado. Otras evitaban regresar tarde. El departamento 502 seguía cerrado, pero la sensación de que alguien observaba desde el otro lado comenzó a instalarse entre los vecinos como una costumbre incómoda. Una mañana, el vigilante encontró un periódico perfectamente doblado frente a la puerta. Pensó que algún repartidor se había equivocado, pero al recogerlo descubrió algo extraño. Era una edición publicada hacía 9 años. Las noticias hablaban de acontecimientos antiguos. Los anuncios pertenecían a negocios que ya no existían. Nadie pudo explicar cómo había aparecido allí sin que las cámaras del edificio registraran movimiento alguno. El administrador decidió revisar nuevamente el contrato del departamento. El nombre del propietario seguía siendo el mismo que figuraba desde hacía más de una década. Al intentar localizarlo, encontró un dato que terminó de incomodar incluso a quienes todavía buscaban una explicación lógica. El hombre había fallecido 8 años atrás. La administración pensó inmediatamente en un error burocrático. Quizá algún familiar continuaba realizando los pagos automáticos. Tal vez el departamento estaba involucrado en un proceso legal, pero cuando acudieron al registro correspondiente, descubrieron que jamás había existido una sucesión ni un heredero registrado. Aún así, las cuotas seguían pagándose sin retraso. El banco nunca proporcionó más información. Con el paso de los meses, los rumores crecieron hasta convertirse en una de esas historias que los nuevos habitantes escuchaban apenas llegaban al edificio. Siempre aparecía alguien dispuesto a contar una versión distinta. Unos hablaban de un anciano extremadamente reservado. Otros aseguraban que el departamento había sido clausurado muchos años antes. Incluso hubo quien juró haber visto una silueta inmóvil detrás de las cortinas durante una tormenta eléctrica. Nadie logró demostrar nada, pero una madrugada de invierno ocurrió algo que terminó por convertir aquella historia en una auténtica leyenda urbana. Una estudiante universitaria regresó cerca de las 3 después de preparar un examen con varios compañeros. El elevador tardó demasiado en subir, así que decidió utilizar las escaleras. Cuando llegó al 5.º piso, notó que la luz del pasillo parpadeaba suavemente. No sintió miedo. Pensó que era un problema eléctrico. Al acercarse al departamento 502, escuchó claramente el sonido de una radio antigua, reproduciendo una canción que reconoció de inmediato porque su abuelo la escuchaba cuando ella era niña. La melodía sonaba baja, casi como un susurro. Mientras buscaba sus llaves, sintió un ligero golpe detrás de la puerta. Luego otro. No parecían llamados de auxilio. Eran 3 golpes perfectamente separados. Toc, toc, toc. La joven permaneció inmóvil durante unos segundos, esperando escuchar algo más. Entonces, la radio dejó de sonar. El silencio resultó mucho más inquietante que la música. Sin pensarlo demasiado, entró a su departamento y cerró con llave. A la mañana siguiente contó lo sucedido convencida de que alguien finalmente ocupaba el lugar. El administrador revisó nuevamente las cámaras. No apareció nadie. Esa misma noche, exactamente a las 2:17, la sombra volvió a cruzar lentamente bajo la puerta. Y durante un instante,
apenas visible entre el reflejo de la luz del pasillo, pareció detenerse frente a la mirilla como si hubiera escuchado que, por primera vez en mucho tiempo, alguien del otro lado también permanecía observando. La siguiente historia comenzó varios kilómetros lejos de aquel edificio, pero compartía un detalle que muchos aseguraban haber escuchado antes. Algunas personas dicen que hay vecinos que simplemente prefieren vivir aislados. Otras creen que existen casas donde el tiempo parece avanzar de manera diferente. Lo inquietante es que, cuando ambos rumores se mezclan, suelen aparecer relatos que nadie consigue olvidar. Al final de esa calle había una vivienda cubierta por bugambilias secas que crecían sin control sobre la reja principal. No era una casa abandonada. El jardín se mantenía sorprendentemente limpio. Las ventanas permanecían cerradas y cada lunes aparecían nuevas bolsas de basura perfectamente acomodadas junto a la banqueta. El problema era que nadie había visto jamás salir a quien vivía allí. Los repartidores dejaban los paquetes frente a la puerta y siempre desaparecían unas horas después. El recibo de la luz se pagaba puntualmente. El agua nunca era suspendida. Incluso algunas noches podía verse una lámpara encendida detrás de la cortina del segundo piso, pero jamás se abría una sola ventana. La familia que vivía enfrente llevaba más de 15 años observando la misma rutina. Al principio pensaban que se trataba de una mujer mayor con problemas de movilidad. Después comenzaron a notar pequeños detalles imposibles de ignorar. Las plantas del jardín cambiaban de lugar. La pintura de la fachada aparecía retocada. Los focos exteriores eran reemplazados cuando se fundían y, aún así, nadie veía entrar ni salir absolutamente a nadie. El hijo menor de la familia comenzó a obsesionarse con aquella casa desde que tenía 12 años. Durante las vacaciones de verano, pasaba horas mirando por la ventana esperando descubrir algún movimiento. Llevaba una libreta donde anotaba horarios, luces encendidas y sonidos extraños. Casi todo permanecía igual durante semanas enteras, hasta que una madrugada escribió una observación distinta. A las 3:04, la cortina del segundo piso se movió apenas unos centímetros. No fue el viento, las demás permanecieron inmóviles. Solo aquella. Durante los días siguientes, el muchacho continuó vigilando. Nada volvió a ocurrir. Pensó que había imaginado el movimiento hasta que decidió revisar las fotografías que tomaba cada tarde desde la misma ventana. Al compararlas, descubrió que la lámpara del segundo piso cambiaba ligeramente de posición entre una imagen y otra. Siempre unos pocos centímetros. Nunca lo suficiente para llamar la atención a simple vista. Ese detalle parecía insignificante, hasta horas después, porque cuando amplió una de las fotografías más recientes, creyó distinguir algo detrás del cristal. No era un rostro completo, solo la mitad de una cara inmóvil, tan inmóvil que parecía formar parte de la habitación. El joven sintió un escalofrío, cerró la computadora y decidió olvidar el asunto. Sin embargo, al día siguiente, mientras regresaba de la escuela, encontró un sobre blanco apoyado exactamente sobre el parabrisas del automóvil de su familia. No tenía remitente. Dentro solo había una fotografía. Mostraba la ventana desde donde él observaba diariamente aquella casa, tomada desde el interior de la vivienda de enfrente. Algunas historias permanecen ocultas durante años hasta que alguien comienza a mirar demasiado de cerca. Si este recorrido por las leyendas que sobreviven en el silencio ya despertó tu curiosidad, suscríbete antes de continuar, porque lo que viene después vuelve mucho más difícil distinguir entre un simple rumor y algo que jamás debió ser visto. La fotografía permaneció sobre la mesa del comedor durante el resto de la tarde.
Nadie en la familia encontró una explicación convincente. El padre insistía en que debía tratarse de una broma pesada organizada por algún vecino. La madre prefería no hablar del asunto y pidió que simplemente tiraran el sobre a la basura. El muchacho, en cambio, no conseguía apartar la vista de la imagen. Había algo en ella que resultaba imposible de ignorar. La fotografía había sido tomada desde una altura ligeramente superior a la ventana del segundo piso. Eso significaba que quien la tomó no solo estaba dentro de aquella casa, sino que llevaba tiempo observándolo mientras él hacía exactamente lo mismo desde la habitación de enfrente. Esa noche cerró las cortinas por primera vez desde que comenzó su extraña costumbre de vigilar la vivienda. Aún así, antes de acostarse, sintió la necesidad de comprobar una última vez que la casa continuaba igual. Separó apenas un extremo de la tela y miró hacia la fachada. Todas las luces permanecían apagadas. El jardín seguía inmóvil. Las ventanas continuaban completamente oscuras. Solo entonces respiró con algo de tranquilidad y regresó a la cama. Poco después de las 3 de la madrugada, un sonido metálico lo despertó. No provenía de la calle. Parecía venir del interior de la casa. Bajó lentamente las escaleras, convencido de que algún objeto había caído en la cocina. Encontró todo exactamente donde debía estar. Cuando regresaba hacia su habitación, escuchó el mismo ruido otra vez. Esta vez era evidente que provenía del exterior. Se acercó con cuidado a la ventana del segundo piso y miró hacia la calle vacía. La reja de la misteriosa vivienda estaba abierta, apenas unos centímetros. Era la primera vez que la veía así desde que tenía memoria. Permaneció observando durante varios minutos, esperando que alguien apareciera para cerrarla. Nadie salió. Tampoco entró nadie. La calle permanecía completamente desierta bajo la luz amarillenta de los postes. A la mañana siguiente la reja había vuelto a cerrarse, como si nunca hubiera estado abierta. Los días transcurrieron sin novedades, hasta que un repartidor de mensajería llamó a la puerta de la familia buscando confirmar una dirección. Traía un paquete destinado a la vivienda de enfrente. Comentó, casi con total naturalidad, que era la tercera vez que intentaba entregarlo porque siempre encontraba la misma situación. Nadie respondía al timbre, pero al regresar horas después, el aviso de entrega ya no estaba pegado en la puerta. Alguien lo retiraba. El joven decidió preguntarle si alguna vez había visto a la persona que recibía los paquetes. El repartidor sonrió con cierta incomodidad antes de responder que jamás. Lo curioso era otra cosa. Siempre escuchaba pasos acercándose lentamente hasta el otro lado de la puerta. Permanecían allí unos segundos, después se alejaban sin abrir. Nunca fallaba. Siempre ocurría exactamente igual. Aquella respuesta hizo que el muchacho sintiera un frío difícil de explicar. Durante semanas había intentado convencerse de que existía una explicación lógica. Sin embargo, escuchar el mismo detalle de boca de un desconocido resultaba mucho más inquietante que cualquier rumor contado por los vecinos. Poco tiempo después, comenzaron unas obras en la calle para sustituir varias tuberías antiguas. Las máquinas excavadoras obligaron a cortar el suministro de agua durante casi todo un día. Los vecinos salían constantemente para preguntar cuándo terminarían los trabajos. Solo la casa cubierta de bugambilias permaneció igual. Nadie apareció. Cuando el servicio fue restablecido, uno de los obreros comentó algo que llamó la atención del encargado. Según explicó, durante la excavación descubrieron que la conexión de agua hacia aquella vivienda estaba completamente sellada desde hacía más de 10 años. No existía ninguna tubería funcionando. Pensaron que se trataba de un error del plano, pero al revisar las instalaciones, comprobaron que efectivamente la casa no recibía agua desde hacía muchísimo tiempo. Aquello
habría pasado inadvertido si no fuera porque el medidor registraba un consumo constante todos los meses. La noticia comenzó a circular discretamente entre los habitantes de la calle. Algunos afirmaban que el sistema debía estar equivocado. Otros sospechaban de una conexión clandestina, pero nadie quiso acercarse demasiado a comprobarlo. A partir de entonces, las personas cruzaban la acera al pasar frente a la vivienda casi sin darse cuenta. Era un gesto automático, como si la simple presencia de aquella fachada produjera una incomodidad difícil de describir. Una tarde lluviosa, mientras regresaba de la universidad, el muchacho encontró algo apoyado sobre la banqueta frente a la entrada de su casa. Era una vieja silla de madera orientada directamente hacia la vivienda misteriosa. Nadie en la familia la reconoció. No pertenecía a ningún vecino. Decidieron moverla al contenedor de basura situado al final de la calle. Horas después, cuando oscureció, la silla había vuelto exactamente al mismo lugar donde la encontraron por primera vez. Pensaron que algún vecino estaba jugando con ellos. Volvieron a retirarla. Esta vez la llevaron varias cuadras más lejos. A la mañana siguiente, apareció nuevamente frente a la casa, siempre apuntando hacia la misma ventana del segundo piso. Ese detalle parecía absurdo, pero dejó de parecerlo cuando el muchacho descubrió unas pequeñas marcas en la madera del respaldo. Eran líneas grabadas una junto a otra, como las que alguien hace para contar los días transcurridos. Comenzó a contarlas por simple curiosidad. Perdió la cuenta varias veces. Finalmente llegó a un número aproximado. Más de 5.000 marcas, suficientes para representar muchos años. Lo más extraño era que la última de ellas parecía haber sido hecha recientemente. La madera todavía conservaba el color claro del corte. Aquella misma noche decidió permanecer despierto. Colocó una cámara sobre el alféizar de la ventana, apuntando directamente hacia la silla. No esperaba registrar nada extraordinario. Quería demostrar que alguien salía de madrugada para moverla. La grabación duró casi 8 horas. Al revisarla al día siguiente, encontró únicamente la calle vacía, algunos gatos cruzando entre los automóviles y la lluvia cayendo durante buena parte de la madrugada, hasta que el reloj marcó las 3:12. En ese instante, la silla comenzó a girar lentamente sobre sí misma. No fue un movimiento brusco. Parecía empujada con extrema suavidad por unas manos invisibles. Terminó orientándose hacia la ventana desde donde él estaba grabando. Permaneció así apenas unos segundos. Después, regresó lentamente a su posición original, apuntando otra vez hacia la casa cubierta de bugambilias. La cámara no registró ninguna persona alrededor. El muchacho decidió no contarle a nadie lo ocurrido. Sabía que la grabación parecía demasiado extraña para ser tomada en serio. Guardó el archivo en una memoria USB y trató de convencerse de que existía algún fallo técnico. Sin embargo, 2 noches después, recibió un mensaje desde un número desconocido. No contenía texto, solo una imagen. Era un fotograma de la grabación que únicamente él poseía. En la fotografía aparecía la silla girando lentamente. Debajo podía leerse una sola frase escrita con letras blancas: no vuelvas a mirar después de las 3. Cambió de número telefónico pocos días después. Eliminó la grabación. Intentó dejar atrás toda aquella historia, pero nunca consiguió olvidar un último detalle. Cada vez que despertaba durante la madrugada, tenía la sensación de que alguien permanecía sentado en aquella vieja silla, inmóvil, observando silenciosamente la fachada donde, según todos los vecinos, nunca salía absolutamente nadie. Con el tiempo, la familia terminó mudándose a otra colonia. La casa quedó vacía durante algunos meses hasta que una nueva pareja llegó para ocuparla. Los vecinos pensaron que finalmente la extraña historia desaparecería. Sin embargo,
Apenas una semana después de instalarse, los nuevos habitantes comenzaron a hacer exactamente la misma pregunta que todos antes que ellos. ¿Quién vivía en la casa de enfrente? Nadie supo responderles. Porque para entonces, quienes llevaban décadas viviendo en esa calle ya habían aprendido que algunas respuestas solo conseguían volver más inquietante el silencio. Muy lejos de allí, en otra ciudad, otra leyenda comenzó de una manera todavía más cotidiana. Era un edificio antiguo donde las paredes eran tan delgadas que cualquier conversación podía escucharse desde el departamento contiguo. Los vecinos conocían las rutinas de todos. Sabían quién salía temprano, quién regresaba de madrugada y quién pasaba los fines de semana fuera. Solo existía una excepción. En el tercer piso vivía un hombre al que nadie recordaba haber visto jamás. Aún así, cada noche, exactamente a las 10, podía escucharse el sonido de una televisión encendiéndose detrás de su puerta. Siempre el mismo volumen, siempre el mismo programa, siempre durante exactamente una hora. Y cuando el reloj marcaba las 11, el aparato se apagaba de golpe, dejando un silencio tan profundo que varios vecinos aseguraban escuchar durante unos segundos una respiración muy lenta al otro lado de la pared. Algunos relatos parecen permanecer escondidos durante años hasta encontrar a alguien dispuesto a escucharlos. Si quieres descubrir lo que ocurrió en ese edificio y conocer las leyendas que todavía siguen apareciendo donde nadie espera encontrarlas, suscríbete y continúa este recorrido antes de que el siguiente silencio revele algo que ya no pueda olvidarse. La rutina parecía demasiado precisa para ser una coincidencia. A las 10 en punto, sin importar si era lunes, domingo, un día festivo o incluso durante una tormenta que dejara sin electricidad a varias calles cercanas, el sonido de un viejo televisor comenzaba a escucharse detrás de la pared del departamento 307. No era un volumen alto, apenas lo suficiente para distinguir voces lejanas, la música de alguna cortinilla y de vez en cuando las risas enlatadas de un programa que nadie lograba identificar. Exactamente una hora después, todo terminaba de golpe. No había un clic gradual ni el sonido de alguien levantándose para apagar el aparato. Simplemente el audio desaparecía como si jamás hubiera existido. Los primeros en comentarlo fueron 2 estudiantes que compartían el departamento contiguo. Al principio les parecía una simple curiosidad. Incluso comenzaron a bromear con que aquel vecino era la persona más puntual del edificio. Sin embargo, una noche decidieron comprobar si realmente alguien vivía allí. Esperaron a que la televisión comenzara, salieron al pasillo y caminaron hasta la puerta del 307. El sonido seguía escuchándose claramente. Uno de ellos llamó con los nudillos. Nadie respondió. Volvió a tocar. Nada. Entonces acercó el oído a la madera. La televisión seguía funcionando, pero debajo de las voces alcanzó a distinguir algo más. Una respiración lenta, profunda, como la de alguien completamente inmóvil. Se apartó de inmediato, convencido de que el ocupante simplemente no deseaba abrir. Regresaron a su departamento y olvidaron el asunto, al menos durante unos días. La siguiente semana el administrador colocó un aviso en todas las puertas, informando que el suministro eléctrico sería suspendido durante varias horas debido al mantenimiento de un transformador. El corte comenzó poco antes de las 9 de la noche. Todo el edificio quedó completamente a oscuras. Los elevadores dejaron de funcionar y únicamente las lámparas de emergencia iluminaban los pasillos. A las 10 en punto, la televisión del departamento 307 volvió a encenderse. Esta vez todos la escucharon. Las voces atravesaban el silencio del edificio como si el aparato estuviera conectado a una fuente de energía distinta.
Varios vecinos salieron al pasillo al mismo tiempo. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. El administrador decidió subir acompañado por el vigilante nocturno. Ambos permanecieron frente a la puerta durante algunos segundos. La televisión sonaba igual que siempre. El vigilante llamó varias veces. No hubo respuesta. Intentó mirar por la mirilla. Solo encontró oscuridad. Cuando regresaron a la planta baja para revisar el tablero eléctrico, comprobaron que el interruptor correspondiente al departamento 307 llevaba desconectado casi 3 años. Según los registros de la compañía, aquel inmueble no consumía electricidad desde entonces. La explicación más lógica era que existiera algún error administrativo. Sin embargo, el medidor seguía marcando exactamente 0. Aquella noche nadie durmió con tranquilidad. A partir de ese momento comenzaron a surgir historias que llevaban años escondidas entre los habitantes más antiguos del edificio. Una mujer recordó que hacía mucho tiempo un hombre vivía solo en ese departamento. Era extremadamente reservado. Saludaba siempre con educación, pero jamás invitaba a nadie a pasar. Un invierno dejó de verse por completo. Los vecinos pensaron que habría viajado. Poco después comenzaron las remodelaciones del edificio y la administración cambió varias veces. Con el paso de los años, nadie volvió a preguntar por él, hasta ahora. El administrador buscó el expediente del inmueble. El contrato seguía archivado. La fotografía del inquilino mostraba a un hombre de unos 50 años con lentes gruesos y una expresión completamente seria. Debajo aparecía una fecha de registro, 16 años atrás. Intentó localizar algún teléfono de contacto. Todos estaban fuera de servicio. Buscó familiares. No encontró ninguno. Cuando finalmente acudió al registro civil para obtener más información, recibió una respuesta que lo dejó inmóvil durante varios segundos. El hombre había sido declarado fallecido 15 años antes. La fecha coincidía casi exactamente con la última vez que alguien recordaba haberlo visto caminando por el edificio. Aún así, el contrato nunca fue cancelado y cada mes seguía apareciendo un depósito suficiente para cubrir todos los gastos del departamento. Aquello bastó para convertir el 307 en el tema principal de conversación entre los vecinos. Algunos aseguraban que debía tratarse de un fraude bancario. Otros hablaban de una cuenta automática imposible de cancelar. Los más supersticiosos preferían cambiar de conversación cada vez que escuchaban mencionar ese número. Pero la parte más extraña todavía no había ocurrido. Un joven técnico fue enviado para revisar la instalación eléctrica del edificio. No conocía ninguno de los rumores. Mientras inspeccionaba los medidores, preguntó casualmente cuál correspondía al departamento 307. El administrador le explicó que probablemente existía un problema con el sistema. El técnico sonrió, subió hasta el 3er piso, sacó algunas herramientas y retiró con cuidado la tapa del antiguo interruptor. Permaneció en silencio durante varios segundos. Después volvió a colocar la cubierta exactamente como estaba. Cuando el administrador le preguntó qué ocurría, el hombre respondió con una frase que nadie consiguió olvidar. No hay ningún cable. Pensaron que había hablado en sentido figurado, pero el técnico insistió. El compartimiento estaba completamente vacío. No existía instalación alguna conectando ese departamento con el resto del edificio. Era físicamente imposible que recibiera energía. Aquella misma noche, a las 10 en punto, la televisión volvió a escucharse, como si nada hubiera cambiado. Un par de vecinos comenzaron a grabar el sonido con sus teléfonos. Querían compartirlo con otras personas para demostrar que no exageraban. Sin embargo, al reproducir los videos, descubrieron algo desconcertante. Las voces no aparecían. Solo se escuchaba un ruido constante parecido a una respiración amplificada. Los relojes de todos los teléfonos marcaban exactamente las 10.
Los videos mostraban el pasillo vacío, pero el audio de la supuesta televisión había desaparecido por completo. Solo una grabación resultó diferente. Pertenecía a una adolescente que vivía 2 pisos más abajo. Cuando reprodujo el archivo con auriculares, distinguió, muy por debajo del ruido, una voz masculina pronunciando lentamente una frase. No parecía dirigirse a quien grababa. Parecía hablar con alguien dentro del departamento. La frase decía únicamente: «Ya vienen otra vez». La joven no mostró el video a nadie durante varios días. Sentía vergüenza de pensar que había imaginado aquellas palabras. Finalmente, decidió enseñárselo a uno de los estudiantes del departamento vecino. Escucharon la grabación varias veces. La voz seguía allí, cada vez un poco más clara, como si el teléfono hubiera registrado algo que el oído humano no alcanzó a percibir en ese momento. Decidieron repetir el experimento la noche siguiente. A las 10:05 colocaron 2 teléfonos diferentes frente a la puerta del 307 y comenzaron a grabar. Esperaron en silencio. A las 10 en punto, la televisión volvió a encenderse. A las 11 desapareció exactamente igual que siempre. Revisaron ambos archivos inmediatamente. El primero estaba completamente vacío. Ni siquiera registró el sonido ambiente del pasillo. El segundo contenía algo muy distinto. Durante los primeros minutos solo podía escucharse la programación de fondo. Después apareció el sonido de unos pasos lentos. No estaban en el pasillo, parecían acercarse desde el interior del departamento. Se detenían justo detrás de la puerta y permanecían allí durante casi 20 minutos, sin hacer absolutamente nada, hasta que pocos segundos antes de apagarse la televisión, una voz susurró con una calma imposible de describir. Hoy fueron 2. Ninguno de los 2 volvió a acercarse al departamento por la noche. Los días siguientes comenzaron a notar algo que jamás habían visto antes. Cada vez que el reloj se aproximaba a las 10, la sombra bajo la puerta del 307 parecía hacerse ligeramente más oscura que la iluminación del resto del pasillo. No era una sombra proyectada desde dentro. Era como si la propia oscuridad permaneciera inmóvil, esperando el momento exacto para comenzar otra vez la misma rutina. Dicen que algunos vecinos terminaron mudándose sin explicar nunca el verdadero motivo. Otros aseguran que el edificio continúa habitado y que, si alguien permanece en silencio frente al departamento 307 exactamente a las 10 de la noche, todavía puede escuchar una vieja televisión funcionando detrás de una puerta que, según los registros más recientes, lleva años sellada desde el interior. Algunas leyendas desaparecen cuando dejan de contarse. Otras parecen fortalecerse cada vez que alguien decide escucharlas hasta el final. Suscríbete para seguir descubriendo esos relatos que continúan apareciendo donde nadie consigue encontrar una explicación. La última persona que intentó abrir la puerta del departamento 307 fue un cerrajero contratado por la nueva administración. No conocía ninguna de las historias del edificio y aceptó el trabajo con la naturalidad de quien ha abierto cientos de cerraduras iguales. Subió con su caja de herramientas, saludó al administrador y comenzó a revisar el mecanismo. Apenas tardó unos segundos en darse cuenta de que algo no encajaba. La cerradura era antigua, pero había sido reemplazada recientemente. La madera de la puerta, en cambio, mostraba señales de desgaste de muchos años. Era como si alguien hubiera cambiado únicamente el cilindro desde el interior. Comentó el detalle sin darle demasiada importancia. Introdujo una herramienta delgada y comenzó a trabajar. Después de varios minutos, levantó la vista con una expresión extraña. Aseguró que el seguro no estaba echado. Técnicamente, la puerta debía abrir con un simple empujón.
El administrador apoyó la mano sobre la madera y empujó con fuerza. No se movió ni un milímetro. Entre ambos hicieron un segundo intento. Después, un tercero. Parecía que la puerta estuviera unida al marco por algo mucho más sólido que cualquier cerradura. Decidieron utilizar una pequeña cámara flexible para mirar por debajo de la puerta. El cerrajero deslizó lentamente el cable hasta el interior mientras observaba la pantalla portátil que llevaba en la mano. Durante unos segundos solo aparecieron imágenes oscuras del piso. Luego levantó un poco la cámara. La habitación estaba completamente vacía. No había muebles, no había televisión, no había alfombra, ni siquiera existían las marcas habituales de un departamento habitado. Solo un suelo limpio y unas paredes desnudas iluminadas por una tenue claridad que parecía provenir de alguna ventana situada al fondo. El administrador respiró aliviado. Por fin tenían una explicación. Quizá el sonido de la televisión provenía de otro lugar y el eco confundía a todos, pero el cerrajero no apartó la vista de la pantalla. Seguía observando algo que el administrador todavía no alcanzaba a distinguir. Acercó el monitor. Entonces ambos lo vieron. En el reflejo del cristal de una ventana aparecía claramente la imagen de un hombre sentado frente a un televisor antiguo. No estaba dentro de la habitación, solo existía en el reflejo. El cerrajero movió lentamente la cámara hacia la derecha. El reflejo también se movió. El hombre continuaba sentado. No levantaba la vista, no cambiaba de postura, simplemente permanecía allí, observando la pantalla de un aparato que no existía en el cuarto real. El administrador sintió un escalofrío. Pidió retirar inmediatamente la cámara. Cuando volvieron a revisar la grabación unos minutos después, el reflejo había desaparecido por completo. La habitación volvía a verse vacía, como si aquella imagen jamás hubiera estado allí. El administrador decidió cancelar cualquier intento de abrir el departamento. Colocó un nuevo sello sobre la puerta y archivó el expediente. Oficialmente, el 307 quedó registrado como un inmueble desocupado pendiente de resolución legal. Sin embargo, las noches continuaron exactamente igual. A las 10, la televisión. A las 11, el silencio. Con el paso de los meses, los habitantes comenzaron a acostumbrarse nuevamente. El miedo tiene una extraña capacidad para convertirse en rutina cuando se repite durante suficiente tiempo. Algunos incluso dejaban de notar el sonido después de varias semanas, hasta que un repartidor de comida cometió un error. Confundió el número del departamento y dejó una bolsa frente al 307. Minutos después, recibió una notificación de la aplicación. El pedido aparecía como entregado, con fotografía incluida. Al revisar la imagen, descubrió que la bolsa ya no estaba frente a la puerta. Pensó que alguien la había robado. Pero al ampliar la fotografía, observó un detalle imposible. La puerta aparecía entreabierta apenas unos centímetros, lo suficiente para dejar ver un pasillo completamente oscuro. El repartidor estaba seguro de haber fotografiado una puerta cerrada. Regresó inmediatamente al edificio para comprobarlo. La encontró exactamente como siempre, cerrada, con el sello de la administración intacto. La aplicación conservó aquella fotografía durante algunos días antes de desaparecer del historial sin explicación. Nadie logró recuperarla. Ese detalle parecía insignificante, hasta una semana después. Una vecina del cuarto piso comenzó a escuchar un sonido distinto además de la televisión. No ocurría todas las noches, solo algunas. Primero eran unos pasos muy lentos bajando por las escaleras. Después, el elevador subía solo hasta el tercer piso. Las puertas se abrían, permanecían así durante unos segundos y volvían a cerrarse sin que nadie entrara. El registro electrónico del ascensor indicaba que nunca había sido utilizado en esos horarios. Los técnicos revisaron el sistema varias veces.
No encontraron ninguna falla. Una madrugada, el vigilante decidió esperar frente a las cámaras de seguridad para descubrir qué provocaba aquellos movimientos. El edificio permaneció completamente tranquilo. A las 2:46, el elevador comenzó a subir. Primer piso, segundo, tercero. Las puertas se abrieron. El pasillo estaba vacío. El vigilante observó la pantalla sin apartar la vista. Entonces ocurrió algo que nunca contó oficialmente. Desde el fondo del pasillo apareció una sombra avanzando lentamente. No caminaba, parecía deslizarse. Se detuvo frente al departamento 307. La puerta nunca se abrió. Sin embargo, la sombra desapareció exactamente al llegar a ella. El elevador descendió solo unos segundos después. Cuando los demás vigilantes revisaron la grabación al día siguiente, el archivo mostraba únicamente el pasillo vacío y el elevador abriéndose sin motivo aparente. La sombra no existía. Solo el hombre que la vio insistía en que había estado allí. Renunció esa misma semana. Nunca explicó el verdadero motivo. Años más tarde comenzaron las obras para demoler el edificio. Las grietas en la estructura obligaban a desalojar a todos los habitantes. Uno por uno fueron retirando muebles, cerrando contratos y entregando llaves. El departamento 307 permaneció intacto hasta el último día. Los obreros intentaron derribar la puerta utilizando herramientas hidráulicas. La madera cedió con facilidad, pero detrás de ella no encontraron ningún departamento, solo un muro de concreto antiguo que ocupaba completamente el lugar donde debía existir la entrada. No había pasillo, no había habitaciones, no había ventanas. Los planos originales confirmaban que, décadas atrás, allí sí había existido un departamento. Nadie pudo explicar cuándo había sido reemplazado por una pared sólida de varios metros de espesor. Mientras los ingenieros discutían aquel hallazgo, uno de los trabajadores levantó la vista hacia el edificio parcialmente demolido. En el tercer piso, donde ya no quedaban muros ni techo, creyó ver durante un instante el reflejo azulado de una vieja televisión encendida. Cuando señaló hacia allí, ya no había absolutamente nada. Desde entonces, algunos obreros cuentan que al pasar por ese terreno después de las 10 de la noche, todavía puede escucharse durante exactamente una hora el murmullo lejano de un televisor que ya no tiene paredes desde las cuales sonar. Y hay quienes aseguran que el vecino del 307 nunca desapareció. Solo se quedó viviendo en un departamento que dejó de existir para todos los demás. Todavía quedan relatos mucho más inquietantes que este. Historias nacidas de edificios, calles y casas, donde lo cotidiano termina convirtiéndose en un misterio imposible de olvidar. Suscríbete y acompaña el siguiente caso antes de que otra puerta aparentemente común vuelva a ocultar algo que nadie debería descubrir. El aroma del café recién hecho salía todas las mañanas por la ventana de una pequeña casa ubicada al final de una calle sin salida. Los vecinos pasaban rumbo al trabajo y encontraban siempre la misma escena. La cortina de la cocina ligeramente abierta, una lámpara encendida junto a la ventana, la radio reproduciendo música antigua a un volumen apenas perceptible. Todo parecía indicar que alguien seguía viviendo allí. Sin embargo, ninguno de ellos recordaba haber visto salir al propietario desde hacía más de 12 años. Ni una compra en el supermercado, ni una visita médica, ni un paseo por la banqueta, nada. Aún así, cada amanecer el aroma del café volvía a extenderse por toda la calle. La casa pertenecía a un hombre llamado Esteban, un jubilado conocido por su carácter tranquilo y sus costumbres invariables. Durante décadas había saludado a todos exactamente a la misma hora mientras barría la entrada. Después
De un día para otro, dejó de aparecer. Los primeros meses nadie se preocupó demasiado. Pensaron que estaría enfermo o que algún familiar se habría hecho cargo de él. Pero los años comenzaron a pasar y la rutina de la vivienda nunca cambió. La radio seguía sonando. Las luces continuaban encendiéndose cada noche. El jardín permanecía perfectamente podado y el café seguía oliendo como si acabara de prepararse. La única diferencia era que jamás volvió a verse una persona cruzando aquella puerta. El cartero dejó de intentar entregar correspondencia porque todas las cartas desaparecían antes del mediodía. Los recibos de los servicios nunca se acumulaban. Las plantas del porche recibían agua incluso durante las semanas más calurosas del verano. Nadie lograba descubrir quién realizaba todas esas tareas. Un vecino llamado Rodrigo comenzó a fijarse en pequeños detalles que los demás ignoraban. Trabajaba desde casa y su escritorio daba directamente hacia la fachada de la misteriosa vivienda. Al principio observaba por simple curiosidad. Con el tiempo empezó a tomar notas. La cortina de la cocina se abría exactamente 7 centímetros cada mañana. La radio comenzaba a sonar a las 6:48. La lámpara del comedor se apagaba a las 8:15. Jamás existía una variación de un solo minuto. Aquella precisión le parecía imposible. Una tarde decidió tocar la puerta. Esperó. No obtuvo respuesta. Volvió a intentarlo. Solo escuchó el leve sonido de la radio funcionando en algún lugar del interior. Cuando estaba a punto de marcharse, distinguió algo que le heló la sangre. Del otro lado de la puerta alguien giró lentamente el picaporte. No llegó a abrir, solo lo giró. Después volvió a colocarlo exactamente en su posición original. Rodrigo retrocedió sin apartar la vista. Esperó durante varios minutos. La puerta nunca volvió a moverse. Al día siguiente comentó lo sucedido con los demás vecinos. Algunos sonrieron con incredulidad. Otros admitieron haber escuchado historias parecidas muchos años atrás. Una mujer mayor recordó que cuando era niña, su madre le prohibía pasar frente a esa casa después del anochecer. Nunca explicaba el motivo. Solo repetía una frase: mientras la radio siga sonando, no mires por la ventana. Nadie sabía de dónde provenía aquella advertencia, pero todos la recordaban exactamente igual. Rodrigo intentó encontrar información sobre el propietario. Descubrió que Esteban había sido reportado como desaparecido 11 años atrás. La investigación nunca avanzó demasiado porque jamás se encontraron indicios de violencia. Oficialmente, seguía siendo una persona desaparecida. Sin embargo, la policía había registrado la vivienda en varias ocasiones, siempre con el mismo resultado. No encontraban absolutamente a nadie, y aún así, cada inspección terminaba con un detalle imposible de explicar. Los agentes salían convencidos de haber escuchado una respiración proveniente de alguna habitación vacía. Nunca conseguían localizar el origen. La historia habría permanecido como un simple rumor si no fuera por un apagón que afectó a toda la colonia durante una fuerte tormenta. Las calles quedaron completamente oscuras. Las casas desaparecieron bajo la lluvia. Solo una ventana permanecía iluminada: la cocina de la vivienda de Esteban. Los vecinos salieron con linternas pensando que aquella casa disponía de un generador eléctrico, pero no escuchaban ningún motor, solo la radio, la misma melodía antigua, el mismo volumen, el mismo sonido ligeramente distorsionado. Rodrigo decidió acercarse. Cada paso parecía más pesado que el anterior. La lluvia golpeaba el techo de lámina del porche con una fuerza ensordecedora. Cuando llegó frente a la ventana, vio la cocina perfectamente ordenada. Una cafetera humeaba sobre la estufa. Una taza descansaba junto a un plato y una silla permanecía ligeramente separada de la mesa.
como si alguien acabara de levantarse hacía apenas unos segundos. No había nadie. Entonces ocurrió algo. La taza comenzó a deslizarse lentamente sobre la mesa. No cayó, no dio un salto. Simplemente avanzó unos centímetros, hasta detenerse exactamente frente a la silla vacía. Rodrigo permaneció inmóvil. La radio dejó de sonar. Durante unos segundos solo existió el ruido de la lluvia. Después escuchó una voz. No provenía del interior. La oyó justo detrás de él, muy cerca, tan cerca que sintió el aire rozando su cuello. La voz dijo con absoluta tranquilidad: «Llegaste tarde». Rodrigo se giró de inmediato. No había nadie. Volvió la vista hacia la ventana. La cocina estaba completamente oscura. La cafetera había desaparecido. La taza ya no estaba sobre la mesa y la silla volvía a encontrarse perfectamente acomodada debajo del comedor. La electricidad regresó pocos minutos después. Cuando los vecinos salieron nuevamente, la casa lucía exactamente igual que siempre, como si la tormenta jamás hubiera ocurrido. Rodrigo dejó de observar aquella vivienda durante varias semanas. Intentó convencerse de que el cansancio y la lluvia habían alterado su percepción, pero una madrugada recibió una llamada desde un número desconocido. No respondió. El teléfono dejó de sonar. Un minuto después volvió a hacerlo. Esta vez contestó. No escuchó ninguna voz, solo el sonido de una vieja radio reproduciendo la misma melodía que salía cada mañana de la casa de Esteban. La llamada duró exactamente un minuto. Al terminar, recibió un mensaje de texto. Solo contenía una dirección. Era la suya, acompañada por una frase: «Ahora tú eres el vecino». Nadie volvió a ver a Rodrigo salir de su casa después de aquella noche. Las persianas permanecían cerradas. La puerta nunca se abría. Sin embargo, cada amanecer, quienes caminaban por esa calle aseguraban distinguir el inconfundible aroma de café recién hecho escapando por una ventana que antes nunca permanecía abierta. Algunos relatos parecen cambiar de dueño con el paso del tiempo. Si continúas escuchándolos, descubrirás que ciertas casas nunca quedan realmente vacías. Solo esperan a que alguien ocupe el lugar del vecino que dejó de verse. Suscríbete para acompañarnos en el último caso, el más inquietante de todos. La mudanza comenzó un sábado por la mañana. 2 camionetas permanecían estacionadas frente a una pequeña casa de 2 pisos, mientras varios trabajadores cargaban cajas, muebles y electrodomésticos. Los vecinos observaban discretamente desde sus ventanas, como suele ocurrir cada vez que alguien nuevo llega a una calle donde todos se conocen desde hace años. Entre el ir y venir de personas, había una vivienda que nadie miraba demasiado tiempo. Permanecía justo al otro lado de la calle, las persianas siempre cerradas, el buzón vacío, la pintura impecable, ni una sola planta marchita. Todo lucía demasiado cuidado para una casa en la que, según todos los habitantes del lugar, nadie había salido jamás. La pareja que acababa de mudarse preguntó durante la tarde quién vivía enfrente. Las respuestas fueron distintas. Un anciano aseguró que era una mujer mayor. Otro vecino insistía en que allí vivía un matrimonio. Una señora afirmaba haber visto a un muchacho joven varios años antes. Lo extraño era que ninguna descripción coincidía con las demás. Solo compartían un detalle. Nadie recordaba la última vez que aquella puerta se abrió. Los nuevos habitantes no prestaron demasiada atención. Pensaron que eran las típicas exageraciones que aparecen en cualquier colonia antigua. Durante los primeros días, organizaron la casa, acomodaron los muebles y trataron de acostumbrarse a la tranquilidad del lugar. Cada mañana, al abrir las cortinas, encontraban exactamente la misma imagen. La vivienda de enfrente, silenciosa, inmóvil, como una fotografía.
La primera señal extraña apareció una semana después. Todas las noches, exactamente a las 9:33, una luz se encendía detrás de la ventana del segundo piso. No iluminaba toda la habitación, solo una pequeña parte del techo. Permanecía así durante 20 minutos. Después, desaparecía. Nunca un minuto antes, nunca un minuto después. El esposo comenzó a notar aquella rutina mientras trabajaba con su computadora cerca de la ventana. Al principio creyó que alguien simplemente seguía un horario muy preciso, pero una noche decidió observar con atención. Durante esos 20 minutos no apareció ninguna sombra, ningún movimiento, ni siquiera el reflejo de una persona pasando frente a la lámpara. Solo la luz fija, como si la habitación estuviera completamente vacía. Comentó el detalle con su esposa. Ella respondió que probablemente alguien dejaba un temporizador programado. La explicación parecía razonable, hasta que una tormenta dejó sin electricidad toda la colonia. Las casas quedaron completamente oscuras, los postes dejaron de funcionar, los refrigeradores se apagaron, los relojes digitales comenzaron a parpadear. A las 9:33, la luz del segundo piso volvió a encenderse, exactamente igual que todas las noches. Desde ese momento, dejaron de mirar aquella vivienda con la misma tranquilidad. El esposo instaló una cámara orientada hacia la fachada. No buscaba demostrar nada extraordinario. Solo quería comprobar que existía algún detalle técnico que justificara aquella iluminación. La cámara grabó durante 5 noches consecutivas. Las primeras 4 no mostraron nada fuera de lo común. La quinta fue diferente. A las 9:32:57, la ventana permanecía completamente oscura. 3 segundos después apareció la luz. No se encendió, simplemente ya estaba allí entre un fotograma y el siguiente, como si hubiera existido desde siempre. Al revisar cuadro por cuadro, descubrió algo más. Durante un único fotograma, apenas una fracción de segundo, podía distinguirse claramente la silueta de alguien observando desde la ventana. La figura desaparecía inmediatamente después. Nunca volvió a aparecer. Pensó que era un defecto de compresión del video. Sin embargo, al ampliar la imagen, encontró un detalle imposible. La persona no estaba mirando hacia la calle, estaba mirando directamente a la cámara. La pareja decidió ignorar el asunto. Habían escuchado suficientes rumores como para no alimentar más historias, pero las cosas comenzaron a cambiar dentro de su propia casa. Objetos pequeños aparecían donde nadie los había dejado. Un libro cambiaba de estante. Las llaves terminaban sobre la mesa del comedor. La televisión se encendía mostrando canales sin señal. Nada demasiado grave, solo pequeñas situaciones que cualquiera podía atribuir al cansancio. Hasta que ocurrió algo que ninguno consiguió explicar. Una mañana encontraron una taza de café humeante sobre el porche. No pertenecía a ninguno de los dos, todavía estaba caliente. Pensaron que algún vecino la habría dejado por error. La retiraron. Al día siguiente apareció otra, y al siguiente también. Siempre a la misma hora, siempre con el mismo café, siempre recién preparado. Decidieron levantarse antes del amanecer para descubrir quién las dejaba. A las 5:30 permanecían observando desde la ventana con todas las luces apagadas. La calle estaba completamente vacía. No pasó un solo automóvil. Ninguna persona caminó por la banqueta. A las 6 en punto, miraron nuevamente hacia el porche. La taza ya estaba allí. Ninguno de los dos había apartado la vista de la entrada durante más de unos pocos segundos. Aún así, nadie vio quién la dejó. Ese detalle parecía insignificante. Hasta la mañana siguiente. Debajo de la taza encontraron una pequeña nota, escrita con una caligrafía antigua. Gracias por cuidar la casa mientras no salgo.
La esposa sintió un escalofrío, porque la nota no especificaba cuál de las dos casas. Decidieron destruir el papel, no hablar más del tema y dejar de mirar por la ventana. Funcionó durante algunos días, hasta que una noche escucharon 3 golpes secos en la puerta principal. El esposo revisó inmediatamente la cámara instalada en el exterior. No había nadie. Abrió con cuidado. La calle permanecía desierta. Solo encontró otra taza de café, esta vez completamente fría. Cuando regresó al interior, su esposa seguía observando hacia la ventana del segundo piso de la casa vecina. No respondía, no parpadeaba, solo permanecía inmóvil. Él siguió la dirección de su mirada. La luz estaba encendida y por primera vez pudo distinguir claramente a una persona detrás del cristal. No era una sombra, era alguien, de pie, con una mano apoyada sobre la ventana. Permanecía completamente inmóvil. El esposo dio un paso hacia adelante, intentando distinguir mejor el rostro. Entonces la figura levantó lentamente la otra mano y señaló directamente hacia la casa donde ellos vivían. La luz se apagó de inmediato. La ventana volvió a quedar completamente negra. La pareja decidió marcharse esa misma semana. No contaron a nadie el verdadero motivo. Solo dijeron que habían encontrado trabajo en otra ciudad. Los vecinos observaron la mudanza igual que tantas otras veces. Cuando el camión desapareció al final de la calle, un anciano comentó en voz baja que probablemente los nuevos habitantes durarían un poco más. Nadie entendió a qué se refería. 3 meses después, otra familia compró la misma vivienda. El primer día preguntaron quién vivía enfrente. Recibieron respuestas diferentes. Unos hablaban de un hombre, otros de una mujer. Alguien aseguró que la casa estaba vacía desde hacía décadas. Ninguna versión coincidía, solo permanecía igual el último detalle. Jamás nadie recordaba haber visto salir a quien vivía allí. Y cada noche, exactamente a las 9:33, la luz del segundo piso continuaba apareciendo durante 20 minutos. Hay quienes aseguran que esa casa sigue existiendo en alguna colonia cualquiera, indistinguible de todas las demás. Dicen que el verdadero peligro nunca fue el vecino que permanecía encerrado, sino el momento en que alguien comenzaba a observarlo demasiado. Porque según la leyenda, cuando una persona dedica suficiente tiempo a vigilar una ventana que nunca cambia, tarde o temprano descubre algo imposible, y desde ese día son los demás quienes dejan de verla salir de su propia casa.